Los agentes de policía se divierten tocando la falda de una mujer negra, sorprendidos al descubrir que es una agente de la CIA en un pueblo tranquilo donde los secretos están enterrados más profundamente que la confianza. Una operación nocturna revelaría la corrupción escondida a plena vista. Una mujer negra tranquila, serena y subestimada se adentra en una tormenta de poder y abuso, pero lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Detrás de su exterior sereno se esconde una verdad impactante que lo cambiará todo para los hombres que pensaron que podían salirse con la suya. El Small Town Diner bullía con el silencioso zumbido de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos y el suave murmullo de una vieja radio en la esquina. El cálido aroma a café se mezclaba con el grasiento aroma a tocino frito y panqueques, envolviendo la habitación en una comodidad que contrastaba marcadamente con el frío de la mañana de finales de otoño. Angela Hayes estaba sentada en una cabina cerca de la ventana, con la espalda recta, las manos dobladas cuidadosamente sobre la mesa. Su atuendo, un vestido azul marino entallado que le caía justo debajo de las rodillas, la hacía destacar entre las camisas de franela y los jeans desgastados que definían a la clientela habitual. Sus rizos naturales enmarcaban su rostro y sus profundos ojos marrones escudriñaban la calle fuera de ella. Expresión tranquila pero atenta parecía ser solo otra viajera de paso que se detenía para una comida tranquila antes de continuar su viaje. Así es como quería que se viera. Angela había estado en la ciudad durante 3 días mezclándose lo suficiente para evitar sospechas. Su misión era clara: reunir evidencia de corrupción sistémica dentro del departamento de policía. Una tarea que abordó con su precisión habitual. Esta ciudad, con su historial de perfil racial y acusaciones susurradas de abuso, había llamado la atención de las autoridades superiores. Era su trabajo confirmar lo que sospechaban. Un plato de huevos revueltos y tostadas fue colocado frente a ella. Levantó la vista dándole a la camarera una sonrisa educada. Gracias. La mujer, una pelirroja de mediana edad con ojos cansados, dudó por un momento. ¿Estás segura de que estás bien aquí, cariño? Su voz era baja, casi un susurro, como si no quisiera que la escucharan. Angela inclinó ligeramente la cabeza. Su curiosidad se disparó. ¿Por qué no lo estaría? La camarera miró por encima del hombro a 2 policías uniformados sentados en el mostrador. Uno de ellos, un hombre corpulento con la cabeza rapada, se reía a carcajadas. Su voz se escuchaba por toda la habitación. El otro, delgado con una mandíbula afilada, se reclinó en su taburete sorbiendo café mientras sus ojos se dirigían a Angela. Había una inconfundible presunción en su mirada, una mirada depredadora que hizo que la camarera se moviera incómodamente. Les gusta meterse con la gente, murmuró la camarera, especialmente con la gente que se destaca. Angela siguió la mirada de la mujer. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras estudiaba a los oficiales. Eran ajenos a su escrutinio y se concentraron en su propia conversación. Uno de ellos le dio una palmada al otro en la espalda. Su risa, resonando por el restaurante, se volvió hacia la camarera. Su expresión ilegible. Estaré bien, dijo Angela en voz baja. Su tono tenía una confianza tranquila que pareció tranquilizar a la mujer, que asintió y se alejó. Angela tomó su tenedor dando un mordisco a sus huevos mientras mantenía su concentración en el reflejo en la ventana que había sido entrenada para observar sin ser obvia, para notar los detalles más pequeños. El oficial de Burley, su etiqueta con su nombre decía Bradley, tenía la costumbre de ajustarse el cinturón cada pocos minutos, una señal reveladora de incomodidad. El más delgado, Jenkins, parecía más relajado, pero sus ojos se movían alrededor de la habitación buscando atención, como un depredador buscando presas. No eran solo oficiales ordinarios. Podía decir que la arrogancia en su lenguaje corporal decía mucho sobre su sentido de autoridad. Estaban acostumbrados a tener el control, acostumbrados a ser temidos. Angela había visto hombres como ellos antes, hombres que creían que su placa los hacía intocables. Dejó su tenedor y bebió un sorbo de café. El calor se extendió a través de sus dedos mientras sostenía la taza. Su comportamiento tranquilo ocultaba la tensión que hervía bajo la superficie. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que hicieran su movimiento. Hombres como Bradley y Jenkins no podían resistir la tentación de un blanco fácil, especialmente uno que percibían como vulnerable. Efectivamente, el roce de las sillas contra el piso del Lenium llamó su atención. Bradley y Jenkins habían terminado su comida y se dirigían hacia ella. No se giró para mirarlos, en cambio se concentró en su café como si no valieran su tiempo. Bueno, Bradley arrastró su voz goteando con fingida amabilidad, ¿que trae una cosa bonita como tú a nuestro pequeño y agradable pueblo?
Angela dejó su taza y levantó la vista. Su mirada se encontró con la de él sin una pizca de miedo que solo pasaba por ella. Respondió uniformemente. Jenkins rió entre dientes cruzando los brazos mientras se apoyaba en el borde de su mesa pasando a través de ¿Tienes una identificación para demostrarlo? Angela levantó una ceja. Su expresión tranquila nunca vaciló. ¿Necesito demostrar algo? La sonrisa de Bradley se ensanchó pero no llegó a sus ojos. Bueno, digamos que nos gusta saber quién visita nuestra ciudad, mantiene las cosas seguras, ya sabes. Angela metió la mano en su bolso sacando una identificación con deliberada lentitud, se la entregó a Bradley, quien la agarró con una sonrisa mientras la miraba. Notó la mirada de Jenkins detenida en su vestido, sus labios se curvaron en una sonrisa lasciva. Bonito vestido, Jenkins comentó. ¿Dónde lo conseguiste? Moda de gran ciudad. Angela ignoró el comentario, su atención en Bradley mientras fruncía el ceño ante su identificación. Estás muy lejos de DC, dijo. ¿Qué hace un empleado federal aquí? Vacaciones. Ella mintió suavemente. Necesitaba un descanso de la ciudad. Bradley le devolvió su identificación pero no antes de que Jenkins se inclinara rozando sus dedos contra el dobladillo de su falda. Tela elegante, dijo en voz baja. Apuesto a que cuesta más que todo mi guardarropa. La mano de Angela se apretó alrededor de su taza de café pero su rostro permaneció tranquilo. Deberías mantener tus manos quietas, dijo su tono lo suficientemente agudo como para cortar el aire. Bradley rió el sonido chirriante. Relájate, cariño, solo estamos siendo amigables. Angela se recostó en su asiento, sus ojos fijos en los de Bradley. No creo que entiendas lo que significa amigable, dijo su voz fría, pero estás a punto de aprender. Por primera vez un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Bradley. Sin embargo, Jenkins permaneció ajeno, todavía sonriendo como un tonto. Angela no necesitaba escalar la situación, sabía que escalaría por sí. Sola miró el reloj en la pared, era solo cuestión de tiempo. La tensión en el restaurante era palpable, el suave murmullo de la conversación se había desvanecido a un murmullo e incluso el tintineo de los cubiertos contra los platos pareció detenerse. Angela Hayes permaneció inmóvil en su cabina, sus manos descansando ligeramente en el borde de la mesa, su exterior tranquilo enmascaraba la tormenta que se gestaba dentro de ella. Sabía exactamente qué clase de hombres eran Bradley y Jenkins y no tenía intención de dejar que se alejaran de este. Bradley ileso se inclinó más cerca, su gran figura elevándose sobre la mesa. El tenue aroma a café rancio y colonia barata emanaba de él. Sabes, dijo su voz bajando a un tono que probablemente pensó que era intimidante. Estás muy lejos de cualquier lugar, señorita. La gente de aquí no suele tomar con agrado a los forasteros que no respetan las costumbres locales. Y los ojos de Angela parpadearon brevemente hacia su placa de identificación oficial. Bradley, ella la memorizó junto con el brillo de su placa pulida y la leve mancha en su camisa donde la grasa de su desayuno había goteado. Él era descuidado, arrogante y demasiado confiado en su autoridad. Los hombres como él rara vez notaban los detalles y ella contaba con eso. Respeto las leyes, Angela respondió de manera uniforme, su tono carente de miedo, pero no respeto el abuso de poder. Jenkins, todavía apoyado en la cabina, dejó escapar un silbido bajo. Luchador, murmuró sacudiendo la cabeza, ¿no sabes cuándo ser amable, cariño? Angela desvió su mirada hacia Jenkins, estudiándolo por un momento. Su sonrisa arrogante vaciló ligeramente bajo su mirada fija. Si crees que ser amable significa tolerar el acoso, tú eres equivocada, dijo, sus palabras precisas, su voz un filo de navaja. Alrededor de ellos, los clientes del restaurante observaban con distintos grados de inquietud la camarera que había atendido a Angela antes. Se quedó detrás del mostrador haciendo sonar sus manos mientras intercambiaba miradas preocupadas con él. Cocinero, un joven sentado junto a la ventana, tenía su teléfono afuera grabando la escena a pesar de sus manos temblorosas. Angela lo notó todo sin girar la cabeza, cada movimiento, cada sonido. La habían entrenado para leer una habitación, para analizar amenazas y anticipar resultados, y ahora mismo la habitación era un polvorín esperando una chispa. El rostro de Bradley se ensombreció ante sus palabras, su arrogancia dando paso a la irritación. Eres bastante bocazas para alguien que no es de por aquí, dijo su voz mezclada con amenaza. Tal vez deberíamos llevar esta conversación a un lugar más privado. El agarre de Angela en el borde de la mesa se apretó imperceptiblemente. Si crees que eso me intimidaría, eres bienvenido a intentarlo. Jenkins rió, un sonido corto y áspero. Tiene una boca en su Brad, tal vez necesita una lección de respeto. Bradley asintió, su expresión endureciéndose. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Él alcanzó por su brazo su mano, moviéndose con deliberada lentitud como si
Disfrutara de la teatralidad de afirmar el control. Angela no se inmutó, no se movió, simplemente observó su mano acercarse, su actitud tranquila sin vacilar, pero antes de que él pudiera tocarla a ella habló. Yo no haría eso si fuera tú. Bradley dudó, su mano flotando en el aire. ¿Y por qué es eso?, preguntó, su tono burlón. Angela se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a casi un susurro. Porque estás cometiendo un error del que no podrás alejarte. Por un breve momento la incertidumbre cruzó por el rostro de Bradley, miró a Jenkins, quien se encogió de hombros como si dijera que estaba fanfarroneando envalentonada. Bradley sonrió y la agarró de la muñeca. Sucedió tan rápido que los espectadores no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que terminó un segundo. Bradley estaba agarrando la muñeca de Angela y al siguiente estaba de espaldas sin aliento. Angela le había torcido el brazo y le había sacado las piernas de debajo de él en un movimiento fluido, sus movimientos precisos y controlados. Jenkins dio un paso adelante buscando su arma, pero Angela fue más rápida. Ella se puso de pie y bloqueó su alcance, su presencia dominando la habitación. Eso es suficiente, dijo bruscamente, su voz cortando la tensión como una cuchilla. Bradley gruñó mientras se sentaba agarrándosela. Muñeca, ¿qué demonios fue eso?, escupió fulminándola con la mirada. Eso, dijo Angela, su voz firme y fría era una advertencia. Jenkins, todavía aturdido, dio un paso atrás cauteloso. ¿Quién demonios eres tú? Angela sacó una pequeña billetera de cuero de su bolso, abriéndola para revelar sus credenciales. La placa brillante y las letras en negrita de la Agencia Central de Inteligencia captaron la luz provocando jadeos de los transeúntes. Soy alguien a quien deberías haber pensado dos veces antes de acosar, dijo su mirada penetrante, pero ahora es demasiado tarde. El rostro de Bradley se volvió ceniciento mientras luchaba por ponerse de pie. Estás mintiendo, tartamudeó. Esto tiene que ser falso. Angela sonrió. Una pequeña sonrisa cómplice que le envió escalofríos por la columna. ¿Te gustaría probar esa teoría? Porque te aseguro que tus carreras están a punto de dar un salto muy público. El restaurante estalló en murmullos. El joven con el teléfono lo bajó un poco, su boca una boca abierta. La camarera detrás del mostrador cruzó los brazos, su expresión pasando del miedo a la satisfacción. La justicia finalmente se estaba haciendo y todo el pueblo estaba observando. Angela miró a su alrededor notando a la multitud que no disfrutaba de los enfrentamientos públicos, pero este tenía un propósito. No se trataba solo de poner a Bradley y Jenkins en su lugar, se trataba de enviar un mensaje a todos los que miraban antes de que los oficiales pudieran responder. El débil sonido de las sirenas resonó en la distancia. La sonrisa tranquila de Angela regresó. Y eso, dijo, será el FBI. Los ojos de Bradley se abrieron de par en par. ¿El FBI? ¿Qué pensaste, que podías operar sin control?, dijo Angela interrumpiéndolo. Pensaste que tu poder te hacía intocable, pero tu arrogancia te ha cegado a la verdad. Siempre hay alguien mirando. Mientras las sirenas se hacían más fuertes, Angela retrocedió, su postura relajada pero autoritaria. Disfruta tus últimos momentos en uniforme, dijo, te has ganado lo que viene. La aguda ballena de sirenas atravesó el silencio de la pequeña ciudad. La mañana se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Las cabezas se giraron hacia las amplias ventanas de vidrio del restaurante, donde una fila de SUV negras sin marcar sus luces destellaban siniestramente. Entró en el estacionamiento. No, el aire dentro del restaurante estaba denso de tensión, un extraño cóctel de pavor, curiosidad e incredulidad. Angela Hayes permanecía tranquilamente cerca de su cabina. Su expresión era serena pero inquebrantable. Sin embargo, Bradley y Jenkins no eran nada serenos. Bradley se ajustó torpemente el cinturón y la placa como si esos símbolos de autoridad pudieran protegerlo de lo que se avecinaba. Jenkins, por otro lado, se había puesto pálido. Su sonrisa arrogante había desaparecido hacía tiempo. Su mano flotaba cerca de su arma enfundada, pero no se atrevió a sacarla. Los todoterrenos se detuvieron. Sus puertas se abrieron al unísono. Hombres y mujeres con trajes negros de gris salieron. Sus movimientos eran deliberados. Sus rostros eran ilegibles. La insignia del Buró Federal de Investigaciones brillaba en sus solapas, inconfundible incluso para aquellos que nunca antes se habían encontrado con agentes federales. El primer agente que entró al restaurante era un hombre alto, de cabello entrecano y una mirada penetrante que recorrió la sala en segundos. Su placa de identificación lo identificaba como el agente especial Carter, un nombre que tenía peso en los círculos policiales. Los labios de Angela se curvaron en el más leve atisbo de una sonrisa. Conocía bien a Carter.
Su reputación de desmantelar la corrupción lo precedió. La de Carter. Los ojos se posaron en Angela. Él le dio un pequeño asentimiento. Su expresión neutral pero respetuosa. Agente Hayes, dijo con una voz que transmitía autoridad. ¿Estás bien? Angela inclinó la cabeza ligeramente. Estoy bien, pero estos oficiales, hizo un gesto hacia Bradley y Jenkins sin mirarlos. No lo están. La habitación estalló en murmullos. Los transeúntes susurraron en voz baja. Su conmoción era evidente. El joven que había estado grabando la confrontación antes ahora sostenía su teléfono más alto, capturando cada segundo del drama que se desarrollaba. Espera un minuto, Bradley farfulló. Su voz se quebró bajo el peso de su pánico. ¿Qué es esto? No hicimos nada malo. Esto es una trampa. Carter volvió su mirada hacia el oficial. Sus ojos fríos. Oficial Bradley, estás hablando con un agente de la CIA e interfiriendo con una investigación federal en curso. ¿De verdad quieres cavar ese agujero más profundo? Jenkins dio un paso atrás, chocando con una mesa que no conocíamos. No dijo quién era. La voz de Angela, tranquila y firme, cortó el caos. No preguntaste. En lugar de eso, elegiste acosarme. Abusaste de tu poder porque pensaste que estaba indefenso. Asumiste que tu placa te hizo intocable. Bradley señaló con un dedo tembloroso a Angela. No entiendes, solo estábamos haciendo nuestro trabajo, estábamos tocando mi falda. Angela interrumpió su tono gélido haciendo comentarios groseros amenazándome con llevarme a un lugar privado. Si ese es tu trabajo, oficial Bradley, entonces no eres apto para usar ese uniforme. Carter levantó una mano silenciando la habitación lo suficiente, dijo con firmeza. Se giró hacia uno de los agentes detrás de él, un hombre más joven sosteniendo una tableta. El agente Daniels les leyó sus derechos. Daniel dio un paso adelante, su expresión en blanco. Cuando comenzó, oficiales Bradley y Jenkins están bajo arresto por acoso, abuso de poder e interferencia con una investigación federal. Tienen derecho a permanecer en silencio. Lo que Bradley gritó, su cara se puso roja. No puedes hacer esto, somos oficiales de policía. Angela cruzó sus brazos, sus ojos fijos en Bradley. ¿Crees que tu posición te protege? No es así, de hecho, hace que tus acciones sean aún más reprensibles. Jenkins levantó las manos en un débil intento de defensa. Fue un malentendido, no queríamos hacer daño. Angela se acercó a él, su voz se redujo a un susurro peligroso. Cuando me tocaste no viste a una persona, viste a alguien. Pensaste que podías intimidar, humillar y controlar, pero aquí está la cosa, te equivocaste muy mal. Los transeúntes observaron en silencio atónito como los agentes del FBI se movían para esposar a Bradley y Jenkins. El joven con el teléfono murmuró, en realidad los están arrestando. No puedo creer esto. La camarera, que había estado retorciendo nerviosamente su delantal, de repente dio un paso adelante. Ya era hora de que alguien hiciera algo, dijo su voz temblorosa pero decidida. Esos dos han estado aterrorizando esta ciudad durante años. Angela volvió su mirada hacia la camarera, su expresión se suavizó. Gracias, dijo en voz baja, tu coraje para hablar hará la diferencia. La camarera parpadeó rápidamente como si contuviera las lágrimas. Solo me alegro de que alguien finalmente se enfrentara a ellos. Mientras los agentes llevaban a Bradley y Jenkins hacia la puerta, Bradley giró la cabeza, la desesperación grabada en su rostro. Esto no ha terminado, gritó. ¿Te arrepientes de esto? Angela no se inmutó, simplemente observó mientras los escoltaban afuera, sus protestas amortiguadas por el sonido de las puertas del SUV cerrándose de golpe. Carter se acercó a Angela, su comportamiento profesional pero cálido. Tú manejaste eso, bueno. Dijo que podrías habernos llamado antes. Quería que mostraran su verdadero rostro. Angela respondió, ahora no hay lugar para excusas. Carter asintió y luego hizo un gesto hacia la puerta. Beck, nos encargamos de aquí, pero necesitaré tu informe. Angela dio una pequeña sonrisa. Ya está escrito en mi cabeza. Angela se giró hacia la multitud. Su voz era tranquila pero firme. Han visto hoy lo que sucede cuando las personas abusan de su poder, pero también han visto lo que sucede cuando alguien se enfrenta a él. No dejen que el miedo silencie. Hagan responsables a sus líderes. Esta ciudad se merece algo mejor. La sala se quedó en silencio por un momento. Luego se escuchó un puñado de aplausos. El joven con el teléfono lo colgó y aplaudió. El sonido se hizo más fuerte a medida que más personas se unían. Angela les dio un último asentimiento antes de seguir a Carter por la puerta cuando el último de los SUV se alejó. El restaurante se instaló en un silencio incómodo.
El peso de lo que acababa de suceder se hundió en el zumbido silencioso del restaurante. Regresó después de que la flota de SV negros desapareciera por la calle. Pero estaba lejos de ser las mismas conversaciones que una vez zumbaron con temas mundanos. Ahora giraban en torno al espectáculo que habían los transeúntes que acababan de presenciar. Susurraban en voz baja, sus rostros marcados por el asombro y la inquietud, y para cierta satisfacción silenciosa, Angela Hayes permaneció sentada en su cabina sorbiendo lo último de su café ahora tibio. No se había movido desde que los agentes se llevaron a Bradley y Jenkins. Su mirada distante, su expresión ilegible para el observador casual, parecía tranquila, pero debajo de su exterior sereno, la mente de Angela estaba ocupada calculando sus próximos pasos. La camarera que había advertido a Angela antes se acercó a su mesa con cautela, sus manos jugueteando con el borde de su delantal. Señorita Hayes, aventuró vacilante. Angela levantó la vista y ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. Sí, solo quería darte las gracias, dijo la camarera, su voz temblando ligeramente. Lo que hiciste al enfrentarte a ellos, eso requirió coraje. No mucha gente habría hecho eso. Especialmente no por aquí. Angela dejó su taza de café con cuidado. No se trataba solo de enfrentarlos, dijo, se trataba de asegurarse de que no pudieran lastimar a nadie más. La camarera asintió con lágrimas brillando en sus ojos. No sabes cuánto tiempo llevamos tratando con hombres como ellos. Todo el departamento son todos iguales. Creen que son dueños de esta ciudad. Angela inclinó su cabeza estudiando a la mujer. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Linda. La camarera respondió, su voz apenas por encima de un susurro. Bueno, Linda, dijo Angela inclinándose ligeramente hacia adelante. Lo que hiciste hoy también requirió coraje. Hablar incluso en pequeñas cosas puede hacer la diferencia. Linda se secó los ojos con la esquina de su delantal. Solo espero que sea suficiente. La mirada de Angela se endureció ligeramente, el fuego en sus ojos regresando. ¿Será que la gente como Bradley y Jenkins prospera con el miedo y el silencio en él? Momento en que les quitas eso, se desmoronan. Angela miró alrededor del restaurante notando las miradas cautelosas de los clientes restantes. Algunos apartaron la mirada cuando sus ojos se encontraron con los de ella, mientras que otros ofrecieron pequeños asentimientos alentadores. Estaba claro que la ciudad estaba lidiando con el peso de lo que acababa de suceder. Un hombre de unos 40 años con una chaqueta vaquera desgastada se acercó a su mesa junto a ella. Sus manos eran ásperas, del tipo que hablaba de años de trabajo manual. Señora, comenzó su voz baja pero firme, solo quería decir que hemos necesitado a alguien como usted por aquí durante mucho tiempo. Angela le hizo un gesto para que se sentara y él dudó antes de sentarse frente a ella. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Tom Harris. Él respondió, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Dirijo la ferretería calle abajo. Un placer conocerte, Tom. Angela dijo. ¿Qué pasa? Tu mente se movió incómodo mirando hacia la puerta como si esperara que alguien entrara. Esos dos oficiales, dijo asintiendo hacia donde habían estado Bradley y Jenkins, son solo la punta del iceberg. Todo el departamento está podrido y tienen a la gente muerta de miedo. Angela se echó hacia atrás cruzando los brazos. ¿Qué quieres decir? Tom bajó la voz. Han estado aceptando sobornos, acosando a las pequeñas empresas, incluso incriminando a la gente que se les enfrenta. La gente aquí lo sabe, pero nadie habla. Tienen miedo de lo que pasará si lo hacen. Angela lo estudió, su mente aguda juntando las piezas del rompecabezas. ¿Y tú por qué me estás contando esto ahora? Tom sostuvo su mirada, su mandíbula apretada. Porque estoy cansado de tener miedo y porque creo que en realidad podrías hacer algo al respecto. Angela tamborileó ligeramente con los dedos sobre la mesa, sus pensamientos dando vueltas. El FBI llevaría a cabo su investigación, pero las agencias federales a menudo trabajaban lentamente, su alcance limitado por la burocracia y el papeleo. Angela sabía que si iba a haber un cambio real en esta ciudad, se requeriría que la gente misma se pusiera de pie y lo exigiera. Tom dijo finalmente, si voy para ayudar a este pueblo, necesitaré más que historias. Necesitaré pruebas, documentos, grabaciones, cualquier cosa que demuestre lo que ha estado pasando. Tom dudó, frunciendo el ceño. No sé si puedo conseguir ese tipo de cosas. No tienes que hacerlo solo. Angela dijo que hay otros en este pueblo que quieren un cambio como tú. Si trabajan juntos, pueden reunir lo que se necesita. Linda, que había estado cerca, dio un paso al frente. Ayudaré, dijo con firmeza. He visto muchas cosas a lo largo de los años que desearía no haber visto.
Si eso significa mejorar este lugar, haré lo que pueda. Tom asintió lentamente. Un destello de esperanza cruzó su rostro. Está bien, dijo. Veré qué puedo hacer. Angela les ofreció a ambos una sonrisa tranquilizadora. El cambio lleva tiempo, dijo, pero comienza con personas como ustedes. Mientras el restaurante se vaciaba lentamente y el sol se ponía en el cielo, Angela permaneció sentada, su mente aún trabajaba en los detalles de su plan. Se quedaría en el pueblo un poco más de tiempo, el tiempo suficiente para asegurarse de que las semillas del cambio que había plantado echaran raíces. Antes de irse, pagó su cuenta y le entregó a Linda. Un sobre en caso de que necesites un poco de apoyo extra, dijo Linda. Abrió el sobre, sus ojos se abrieron de par en par al ver el dinero dentro. No puedo aceptar esto, tartamudeó. Puedes, dijo Angela con firmeza, y lo considerarás una pequeña inversión en el futuro de esta ciudad. Linda asintió con la voz quebrada mientras susurraba gracias. Angela salió del coú, el aire de la tarde rozando su piel, miró hacia la tranquila calle, su corazón pesado con el peso del trabajo que aún quedaba por hacer, pero estaba acostumbrada a ese peso. Era la carga que llevaba el precio de asegurar la justicia en lugares que hacía tiempo habían olvidado su significado. Mientras caminaba hacia su coche, el sonido distante de las campanas de la iglesia resonó sus ecos llenando el aire con una sensación de tranquila resolución. Angela se detuvo por un momento dejando que el sonido caminara sobre ella. Luego, con una respiración tranquilizadora, continuó su camino, su misión lejos de terminar. Angela Hayes estaba de pie en el borde del pequeño parque de la ciudad. Los tonos dorados del sol del atardecer proyectaban largas sombras sobre los caminos de concreto agrietados. Una suave brisa traía el aroma de la hierba recién cortada mezclado con el leve aroma de aceite de freír de un camión de comida cercano. El parque estaba tranquilo pero no vacío. Unos pocos niños jugaban en los columpios oxidados, sus risas resonaban esporádicamente. Sus padres estaban sentados cerca intercambiando conversaciones apagadas, sus voces teñidas con un trasfondo de cansancio. Angela estaba acostumbrada a esta sensación, un pueblo agobiado por cadenas invisibles. El miedo, la apatía y la desesperanza a menudo colgaban en el aire en lugares como este, pero ella lo había visto antes y sabía cómo desmantelarlo. El cambio nunca llegó fácilmente, pero siempre comenzaba. Pequeñas semillas plantadas en un suelo improbable aún podían crecer fuertes. Angela caminaba lentamente, sus tacones bajos golpeando suavemente contra el pavimento, observando a los pequeños grupos de personas esparcidas por el parque. Su presencia llamó la atención de algunas cabezas, pero la mayoría rápidamente apartó la mirada reacia a interactuar con un extraño. Ella entendió su vacilación no era personal, era el reflejo de una comunidad a la que se le había enseñado a mantener la cabeza baja y evitar problemas. Cerca de un banco de madera que daba a un macizo de flores irregular, Angela vio a Tom Harris sentado con un hombre mayor. El rostro del hombre estaba surcado de arrugas profundas, sus manos nudosas por años de trabajo. Levantó la vista cuando Angela se acercó, sus ojos se entrecerraron ligeramente, pero Tom se levantó rápidamente y le hizo un gesto con la mano. La señorita Hayes, dijo Tom, señalando al hombre mayor, este es Henry. Está bien, es alguien que sabe mucho sobre esta ciudad. Angela extendió su mano. Es un placer conocerte, Henry. Henry dudó por un momento antes de tomar su mano, su agarre sorprendentemente firme. No puedo decir que haya conocido a alguien como tú antes, dijo su voz con voz alegre. Tienes a la gente hablando, ¿sabes? Angela sonrió levemente. Espero que estén diciendo cosas buenas. Henry dejó escapar una risa seca. Depende de a quien le preguntes. Algunos piensan que eres un problema. Otros piensan que eres exactamente lo que hemos estado necesitando. ¿Y tú? Preguntó Angela, encontrando su mirada. Henry se recostó en el banco, estudiándola. He vivido aquí lo suficiente para saber que este lugar no cambia. La gente como Bradley y Jenkins siempre han manejado las cosas. Caras diferentes, misma corrupción, pero lo que hiciste en el restaurante, eso sacudió las cosas. Angela se sentó en el banco junto a él, sus movimientos deliberados, su tono tranquilo. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, dijo. Comienza con la gente, la voluntad, dispuesta a tomar una posición, gente como Tom, gente como tú. Los ojos de Henrik se entrecerraron de nuevo. Soy un viejo hombre, no me queda mucho por lo que luchar. Te sorprenderías, respondió Angela con suavidad.
A veces las acciones más pequeñas tienen el mayor impacto. Durante la siguiente hora Angela escuchó mientras Henry y Tom compartían historias de las luchas de la ciudad. Henry habló de cómo el departamento de policía se había vuelto más corrupto a lo largo de los años, abusando de su poder para extorsionar dinero de negocios locales e intimidar a cualquiera que se atreviera a hablar. Tom agregó detalles sobre cómo oficiales como Bradley y Jenkins a menudo apuntaban a minorías y recién llegados, asegurándose de que siempre se sintieran no bienvenidos. Angela lo tomó todo haciendo preguntas solo cuando era necesario. Tuvo cuidado de no presionar demasiado, sabiendo que la confianza era frágil en lugares como este. Mientras el sol se ponía más bajo en el cielo, pintando el horizonte en tonos naranja y rosa, Henry finalmente se inclinó hacia adelante. Su voz se redujo a un susurro conspirativo. «Hay una unidad de almacenamiento», dijo, cerca del borde de la ciudad. Bradley y Jenkins la han estado usando durante años para esconder lo que sea que no quieran que la gente encuentre. Los he visto allí tarde en la noche cargando y descargando cajas. El interés de Angela se agudizó. «¿Sabes qué hay en las cajas?» Henry negó con la cabeza. «No, pero si estás buscando pruebas, ahí es donde las encontrarás». Para cuando Angela salió del parque, el aire se había vuelto más fresco y el tenue resplandor de las luces de la calle proyectaba largas sombras en las aceras agrietadas. Sus pasos eran mesurados. Su mente trabajaba en los detalles de lo que Henry había compartido. La unidad de almacenamiento podría ser la clave para exponer el alcance total de la corrupción del departamento, pero sabía que no sería fácil. Las personas como Bradley y Jenkins no operaban sin cubrir sus huellas. Su teléfono vibró en su bolsillo, sacándola de sus pensamientos. Miró la pantalla y vio un mensaje del agente especial Carter. ¿Alguna pista? Angela se detuvo bajo una luz de la calle, sus dedos flotando sobre el teclado. Después de un momento, escribió una respuesta. Sí, evidencia potencial, ubicación identificada, investigaremos e informaremos. Volvió a deslizar el teléfono en su bolsillo y continuó caminando. Su resolución se endurecía con cada paso. Esto ya no se trataba solo de exponer a Bradley y Jenkins, se trataba de desmantelar todo el sistema que les había permitido prosperar, y para eso tendría que andar con cuidado para asegurarse de que cada pieza de evidencia que descubriera fuera hermética. A la mañana siguiente, Angela regresó al comedor para desayunar. El ambiente dentro era notablemente diferente, las conversaciones eran más animadas, el aire menos tenso. Linda la saludó con una sonrisa genuina, colocando un plato de huevos revueltos y tostadas frente a ella sin necesidad de preguntar. «¿Tienes a la gente hablando?», dijo Linda mientras rellenaba el café de Angela. «Por primera vez en años se siente como si algo realmente pudiera cambiar». Angela sorbió su café, su mirada recorrió la habitación, se dio cuenta de que Tom estaba sentado con algunas personas de otros pueblos, gesticulando animadamente mientras hablaba. Henry estaba sentado junto a la ventana, asintiendo lentamente mientras escuchaba. Era sutil, pero el cambio en la energía del pueblo era innegable. Angela se permitió una pequeña sonrisa. Era solo el comienzo, pero fue suficiente para recordarle por qué hizo este trabajo. El cambio podría ser lento, pero estaba sucediendo y no se detendría hasta que la balanza de la justicia se inclinara firmemente en la dirección correcta. El sol se puso bajo el horizonte, dejando el pequeño pueblo bañado por la tenue luz de las farolas y el tenue resplandor de los escaparates. Angela Hayes estacionó su auto en un camino de grava a las afueras de los límites del pueblo. El motor se apagó con un suave estruendo al frente. Un grupo de unidades de almacenamiento permanecían en silencio. Sus paredes de metal corrugado reflejaban la tenue luz de la luna. El lote estaba bordeado por altas cercas de alambre de púas oxidadas que le daban al lugar un aire de abandono. Angela salió del auto, sus movimientos lentos y deliberados. Se ajustó el pequeño bolso negro que colgaba de su hombro, asegurándose de que su contenido, su computadora portátil, su cámara y una linterna compacta fueran fácilmente accesibles. Esta era una rutina que había practicado innumerables veces antes, pero el peso de cada misión nunca la abandonó. Escaneó el área, sus ojos agudos, absorbiendo cada detalle, el sutil zumbido de un transformador cercano, el parpadeo de una luz de seguridad defectuosa, el ladrido apagado de un perro en la distancia. Estaba sola, como estaba planeado. Esta no era una tarea que pudiera delegar.
Todavía no. La información que Henry le había dado sobre la unidad de almacenamiento era demasiado delicada para involucrar a alguien más. Si la unidad contenía lo que ella sospechaba, evidencia de corrupción, extorsión y peor, sería un punto de inflexión en su misión. Angela se agachó cerca del borde de la cerca, sacando un par de pequeños binoculares de su bolso. A través de los lentes, inspeccionó el lote. Las unidades de almacenamiento estaban dispuestas en filas ordenadas, sus números descoloridos apenas visibles bajo las luces tenues. Una sola cámara de seguridad colgaba de un poste cerca de la entrada, su lente girando lentamente notó su ritmo, una pausa de 2 segundos en cada extremo de su barrido. No era la primera vez que veía una instalación como esta debajo. Presupuesto y predecible, su mirada se dirigió a una unidad cerca de la parte trasera del lote, su puerta ligeramente abollada, la pintura alrededor de sus bordes rayada. Esto coincidía con la descripción de Henry. Unidad 47 se concentró en los pequeños detalles, la falta de un candado, las tenues marcas en la grava frente a la unidad donde un vehículo había estado estacionado recientemente. Alguien había estado aquí, pero no estaba ahora. Angela exhaló lentamente, tenía la ventaja poniéndose un par de guantes delgados. Angela se acercó a la cerca, sus movimientos silencioso sobre la grava, metió la mano en su bolso, recuperando un conjunto compacto de herramientas. En menos de un minuto, el viejo candado de la cerca se abrió con un clic y se deslizó a través del hueco, colocando la cadena de nuevo en su lugar detrás de ella. Se mantuvo en la sombra, sus pasos cuidadosamente medidos mientras se dirigía hacia la unidad 47. El silencio del lote era opresivo, roto solo por el leve zumbido del transformador. Su pulso se aceleró aunque su respiración permaneció estable. Cada nervio de su cuerpo estaba en sintonía con su entorno, entrenado para detectar la más mínima señal de movimiento que llegaba a la unidad. Se agachó junto a la puerta, recorriendo sus dedos enguantados por los bordes. El mecanismo del pestillo era simple, una cerradura deslizante estándar que requería poco esfuerzo para desengancharla. Dudó al escuchar. La quietud era ensordecedora. Satisfecha, liberó el pestillo y levantó la puerta lo suficiente para deslizarse dentro. El interior de la unidad olía a polvo y metal húmedo. Angela encendió su linterna. Su estrecho haz cortaba la oscuridad. Pilas de cajas de cartón se alineaban en las paredes. Algunas selladas con cinta adhesiva nueva, otras parcialmente abiertas. Se movió con cuidado. Su luz rozó las etiquetas, facturas, recibos, artículos confiscados. Una caja en particular le llamó la atención. Su etiqueta decía, evidencia pendiente de eliminación. Angela se arrodilló junto a ella, sus manos firmes mientras abría las solapas en el interior. Encontró bolsas de plástico que contenían varios artículos, un fajo de dinero, una pistola y una pila de documentos. Cada bolsa estaba marcada con números de caso, pero la documentación adjunta estaba incompleta. Como si alguien la hubiera detalles clave borrado. Su estómago se tensó. Esto no era solo un alijo de bienes confiscados, era evidencia de un sistema diseñado para explotar y silenciar. Sacó su cámara fotografiando cada artículo meticulosamente. Las imágenes serían suficientes para asegurar una investigación, pero sabía que los documentos eran el verdadero premio. Mientras Angela trabajaba, un leve ruido llegó a sus oídos, el crujido de la grava bajo los pies. Todo su cuerpo se tensó, su mano moviéndose instintivamente hacia el arma de fuego compacta enfundada debajo de su chaqueta. Apagó la linterna sumiendo la unidad en la oscuridad y se agachó detrás de una pila de cajas. El sonido se hizo más fuerte, acompañado por el leve tintineo de llaves a través de la estrecha abertura de la puerta de la unidad. Angela vio una figura acercándose. El resplandor de un cigarrillo iluminó el rostro del hombre por un breve momento. Oficial Bradley se quedó sin aliento. De todas las personas que había esperado, Bradley era el último que había sido detenido horas antes. Ya estaba en libertad bajo fianza, o alguien dentro del departamento movió los hilos para asegurar su liberación. De cualquier manera, su presencia aquí confirmó sus sospechas. Esto no se trataba solo de oficiales renegados, la corrupción era más profunda de lo que había imaginado. Bradley llegó a la puerta de la unidad 47, sus botas rozando la grava.
Mientras murmuraba en voz baja, el pulso de Angela se aceleró mientras calculaba sus opciones. No podía arriesgarse a una confrontación aquí. No, su misión era reunir evidencia, no escalar la situación. Mientras Bradley alcanzaba la manija de la puerta, Angela se deslizó más hacia la sombra. Sus movimientos lentos y deliberados, agarró la pequeña cámara en su mano, lista para capturar lo que sucediera después. Para su alivio, Bradley no abrió la puerta en su lugar, se quedó afuera sacando su teléfono. Sí, dijo en voz baja pero enojado, estoy en la unidad ahora, todo sigue aquí. No he visto a nadie, pero tenemos que mover estas cosas esta noche. Angela se esforzó por escuchar el otro lado de la conversación, pero la voz era demasiado débil para distinguir la agitación de Bradley. Sin embargo, era clara: no me importa quién esté mirando, si esto sale a la luz todos estamos jodidos. Angela esperó hasta que Bradley se alejó, su cigarrillo brillando débilmente en la oscuridad mientras desaparecía en la distancia. Permaneció inmóvil durante varios minutos, asegurándose de que la costa estuviera despejada antes de hacer su movimiento con cuidado, y aseguró la caja que había estado examinando y salió de la unidad. Su corazón latía con fuerza mientras volvía sobre sus pasos, deslizándose a través de la cerca y de regreso a su auto. Una vez dentro, se permitió un momento para respirar, sus manos agarrando firmemente el volante. Las apuestas acababan de aumentar dramáticamente. La presencia de Bradley y su llamada telefónica confirmaron lo que ya sospechaba, que esto no era solo un problema de un pueblo pequeño, era una red de corrupción con raíces profundas. Angela arrancó el auto y se alejó, su mente ya formulando los próximos pasos. Tenía la evidencia que necesitaba para sacar esto a la luz, pero también tenía un nuevo desafío: mantenerse por delante de aquellos que harían cualquier cosa para mantenerlo enterrado. El viaje de regreso al pueblo se sintió más largo de lo habitual. Los faros de Angela cortaron la oscuridad iluminando el camino vacío por delante, pero sus pensamientos estaban a kilómetros de distancia. El encuentro con Bradley se reprodujo en su mente, cada detalle grabado en su memoria, su tono apresurado, el pánico inconfundible en su voz y las palabras crípticas sobre mover las cosas. Esa noche la caja de evidencia que había fotografiado estaba en el asiento trasero, asegurada y cubierta con una manta vieja. Tenía suficiente para iniciar una investigación, pero también sabía que esto era solo la punta del iceberg. Lo que sea que Bradley y sus cómplices estuvieran haciendo, planearlo. No se trataba solo de cubrir sus huellas, se trataba de borrarlas por completo. Mientras Angela se acercaba a las afueras de la ciudad, se detuvo en el tranquilo estacionamiento de un pequeño motel. Su letrero de neón de vacante zumbaba débilmente, arrojando un brillo rojo misterioso sobre el lote de grava. Se había registrado en este lugar cuando llegó por primera vez, eligiéndolo por su anonimato. Ahora se sentía como un refugio seguro, una fortaleza temporal donde podía reagruparse y planificar su próximo movimiento. Dentro de su habitación, Angela cerró la puerta y aseguró el cerrojo. Colocó la bolsa de evidencia en la pequeña mesa de madera junto a la ventana, sacando su computadora portátil y cámara. La habitación del motel era escasa: papel, tapiz descolorido, un sillón desgastado y un ligero olor a moho, pero Angela apenas se dio cuenta. Su enfoque estaba en las fotos que había tomado. Subió las imágenes, estudiando cada una cuidadosamente. Las bolsas de efectivo no estaban marcadas, su origen no estaba claro, pero su presencia en una unidad de almacenamiento controlada por la policía planteó más preguntas que respuestas. La pistola era otra señal de alerta: su número de serie había sido parcialmente archivado, sugiriendo que había sido usado en actividades ilícitas, pero fue la pila de documentos lo que mantuvo la atención de Angela por más tiempo. El papeleo estaba incompleto, deliberadamente vago, pero ciertos detalles sobresalían: números de casos vinculados a investigaciones cerradas, formularios de incautación de propiedad sin firmas, ni nombres de personas que supuestamente habían sido procesadas por el departamento. El estómago de Angela se tensó al reconocer un patrón: esto no era corrupción aleatoria, era sistémica. Sus dedos se cernían sobre el teclado mientras comenzaba a escribir un informe. Sus palabras precisas y objetivas, cada pieza de evidencia necesitaba ser catalogada, cada irregularidad notada. Si esto iba a derribar la red corrupta, tenía que ser hermético. El teléfono de Angela vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio. Miró la pantalla. Agente especial Carter. Dudó por un momento antes de responder. Agente Ay. La voz de Carter llegó firme pero curiosa. Ha estado callado. ¿Alguna actualización? Tengo evidencia, dijo Angela, manteniendo la voz baja: fotografías, documentos y confirmación de una unidad de almacenamiento que se usa para ocultar activos.
Pero hay más. Bradley está involucrado y no está actuando solo. Estaba en la unidad esta noche haciendo planes para mover todo. Hubo una pausa en el otro extremo y Angela casi podía escuchar a Carter procesando la información. ¿Estás seguro? Suficientemente seguro para saber que destruirán la evidencia si no actuamos rápidamente. Respondió, necesito un equipo, Carter. Discreto pero efectivo. Carter exhaló audiblemente. Veré qué puedo hacer. Pero este tipo de operación lleva tiempo y necesitamos. Autorización jurisdiccional, no tenemos tiempo, dijo Angela con firmeza. Están planeando mover todo esta noche. Si esperamos, perdemos nuestra oportunidad. Hubo otra pausa seguida por el acuerdo reticente de Carter. Enviaré de vuelta. Tendrás un equipo pequeño en 1 hora. No te involucres hasta que lleguen. Angela terminó la llamada, su corazón latía con fuerza. Confiaba en Carter, pero también sabía lo rápido que los planes podían desmoronarse. Tenía que estar lista para cualquier cosa. La espera fue la parte más difícil. Angela se sentó en el sillón junto a la ventana. Su computadora portátil se balanceaba sobre sus rodillas. Había redactado su informe. Revisó las fotos y planeó la continuación. Emergencias para cada escenario que pudiera imaginar. Aún los minutos se arrastraban, cada uno más pesado que el por último. Sus pensamientos vagaron hacia la gente del pueblo con la que había hablado antes. Linda, Tom e incluso Henry habían depositado su confianza en ella con la esperanza de que pudiera lograr el cambio que necesitaban desesperadamente. El fracaso no era una opción, ni para ellos ni para ella misma. Miró su reloj. Habían pasado 45 minutos. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de texto del equipo Carter en la ruta ETA. 15 minutos de espera. Angela dejó el teléfono y Rose se puso de pie. Estiró la tensión que se había acumulado en sus hombros. Comprobó 2 veces el contenido de su bolso: linterna, guantes, herramientas y una pequeña grabadora. Todo estaba listo ahora. Todo lo que necesitaba era el equipo. Exactamente 15 minutos después, un suave golpe resonó por la habitación. Angela se acercó a la puerta con cautela, mirando por la mirilla. Un hombre y una mujer estaban afuera vestidos de civil, pero con el comportamiento inconfundible de los agentes federales. Angela abrió la puerta lo suficiente para confirmar sus identidades. «¿Agente Hayes?», preguntó el hombre. Su voz era baja, sus ojos afilados. «Esa soy yo», respondió ella, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. El hombre se presentó como el agente Miller, mientras que la mujer, más joven pero igualmente seria, era la agente Torres. Llevaban una pequeña bolsa de lona entre ellos que colocaron sobre la mesa. Carter nos informó. Miller dijo que su tono era cortante. «Estamos aquí para ayudar, pero tú estás liderando la operación. ¿Cuál es el plan?». Angela describió la situación. Su voz era firme y segura. Describió la unidad de almacenamiento, la evidencia en el interior y la probable participación de Bradley. Miller y Torres escucharon atentamente asintiendo en los puntos clave. «Necesitamos movernos rápido». Angela concluyó que podrían llegar en cualquier momento y no podemos permitirnos dejar que esto se nos escape de las manos. El equipo pasó los siguientes minutos revisando su equipo y hundiendo sus planes. Angela sintió un destello de tranquilidad mientras observaba trabajar a Miller y Torres. Su eficiencia y concentración eran recordatorios de que no estaba sola en esta lucha mientras se preparaban para partir. Torres miró a Angela. «Si esto sale mal, te cubriremos», dijo en voz baja. «Tienes agallas para venir aquí sola». Angela esbozó una leve sonrisa. «No se trata de agallas, se trata de hacer lo correcto». Torres asintió con la cabeza. Su respeto era evidente. «Letun, asegúrate de que esto cuente». Los 3 agentes salieron del motel. Sus movimientos fueron rápidos y deliberados. El aire era fresco. El cielo nocturno estaba salpicado de estrellas.
Ofrecieron poco consuelo mientras se acercaban a sus vehículos. La mente de Angela repasó el plan una última vez. Este era el momento en el que todo podía unirse o desmoronarse. La evidencia, la operación, la confianza de la gente que había conocido. Todo dependía de lo que sucedería en las próximas horas. Angela se deslizó en el asiento del conductor, sus dedos agarrando el volante con fuerza. Miró el espejo retrovisor encontrando su propia mirada fija. «Letun, termina esto», murmuró, y con eso arrancó él auto y condujo hacia la oscuridad, los faros cortando a través del vacío. Frente a él el estacionamiento de la unidad de almacenamiento estaba inquietantemente silencioso, bañado por el pálido resplandor de la luna y la débil luz parpadeante de la única lámpara de seguridad. Angela Hayes, agachada detrás de una pila de barriles oxidados cerca de la cerca. Los agentes de su equipo, Miller y Torres, la flanqueaban en las sombras. La grava crujía levemente bajo sus pies mientras ajustaban sus posiciones. Todos los ojos puestos en la unidad 47. El plan era claro: interceptar y asegurar la evidencia antes de que Bradley y sus cómplices pudieran destruirla. No podían permitirse cometer errores. Este era el momento. Todo dependía del débil rugido de un motor. Rompió la quietud. La mano de Angela se apretó instintivamente alrededor de su linterna mientras observaba el haz de luces delanteras. En la cima de la colina, una camioneta negra entró en el estacionamiento. Sus neumáticos levantaron pequeñas nubes de polvo. La camioneta se detuvo a solo unos pies de la unidad 47 y 3 hombres salieron. Angela reconoció a Bradley de inmediato. Su puerta estaba pesada. Su rostro era una máscara de irritación. Mientras gritaba órdenes a los demás, uno de los hombres, una figura fibrosa con una energía nerviosa, manipuló un juego de llaves, claramente incómodo. El tercer hombre era más corpulento, sus movimientos deliberados mientras miraba alrededor del estacionamiento. «Están nerviosos». Torres murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. «Saben que los están observando. No saben que somos nosotros», respondió Angela, sus ojos fijos en Bradley. «Todavía no». Bradley abrió la unidad de almacenamiento, deslizándola hacia arriba con un fuerte gemido metálico. La tenue luz interior parpadeó y proyectó sombras sobre las pilas de cajas en el interior. El hombre fibroso entró primero. Sacó una carretilla mientras los demás comenzaban a cargar cajas en ella. Angela les hizo una señal a Miller y Torres. Los movimientos de sus manos fueron precisos y silenciosos. Los 3 agentes comenzaron a mover sus pasos lentos y medidos mientras cerraban la distancia a la unidad. Cada músculo en el cuerpo de Angela estaba tenso por la tensión, su respiración constante mientras se acercaba al momento de la confrontación. Estaban a solo unos metros de distancia cuando Bradley se giró bruscamente. Sus ojos se entrecerraron cuando vio movimiento en las sombras. «Hey», ladró. Buscando su arma. «¿Quién está ahí?» «Agentes federales». La voz de Angela sonó aguda y autoritaria. Ella dio un paso hacia la luz, su placa en alto. «Pon tus manos donde pueda verlas». El caos estalló. Bradley se congeló por una fracción de segundo antes de sacar su arma, pero Miller fue más rápido, su propia arma apuntando a Bradley en un instante. «Déjala caer», Miller gritó, su tono sin dejar lugar a discusión. El hombre fibroso entró en pánico, dejando caer la caja que sostenía mientras se tambaleaba hacia atrás, sus manos volando en señal de rendición. El hombre más robusto vaciló, sus ojos moviéndose entre Angela y Bradley antes de levantar su mano lentamente. Bradley, sin embargo, no estaba listo para rendirse. «No tienes idea de con qué te estás metiendo», gruñó, su arma temblando en su mano. «¿Crees que puedes venir a mi ciudad y soltar el arma?» Bradley, dijo Angela, su voz tranquila pero firme. Ella dio un paso más cerca, su mirada firme. «Esta ya no es tu ciudad». Por un momento pareció que Bradley podría resistir su agarre en el arma, apretó su mandíbula apretada, pero luego su mirada se dirigió a los agentes detrás de Angela, a las placas que brillaban bajo la dura luz, y la realidad de la situación se hundió. Con un gruñido frustrado dejó caer el arma al suelo. Miller y Torres se movieron rápidamente asegurando a los hombres con esposas mientras Angela entraba en la unidad de almacenamiento. Su linterna barrió las cajas, confirmando lo que había visto antes. La evidencia estaba toda allí, prueba innegable de corrupción, extorsión y abuso de poder. Se tomó un momento para dejar que la gravedad de la situación se asimilara. Así era como se veía, justicia cruda y sin filtro afuera. Bradley todavía estaba hirviendo, sus palabras venenosas. «¿Crees que esto se acabó?», escupió mientras Torres se aseguraba las esposas. «¿Crees que derribarme cambiará algo?».
Estás perdiendo tu tiempo. Angela salió de la unidad, su expresión tranquila pero acerada se detuvo frente a Bradley, su mirada fija en su cadena. Toma tiempo, dijo de manera uniforme, pero comienza eliminando personas como tú. Bradley se burló pero no dijo nada, su confianza visiblemente quebrada. Al amanecer el lote de la unidad de almacenamiento estaba lleno de agentes. La evidencia estaba siendo catalogada, vehículos cargados con cajas, y cada detalle meticulosamente documentado. Bradley y su cómplice estaban sentados en la parte trasera de camionetas separadas, sus rostros sombríos, mientras esperaban el transporte. Angela estaba de pie cerca del borde del estacionamiento, su brazos cruzados, mientras observaba cómo se desarrollaba la operación. Sintió el peso del agotamiento asentarse sobre ella, pero fue atenuado por la silenciosa satisfacción de una misión cumplida. Este no era el final ni mucho menos, pero era una crítica victoria. Miller se acercó, una pequeña sonrisa tirando de la comisura de su boca. Lo hiciste bien, Hayes dijo, esto va a hacer olas, es un comienzo. Angela respondió, su tono pensativo, pero hay más que descubrir. Esta red no empezó ni terminó con Bradley, y nos encargaremos de aquí. Miller le aseguró que has hecho suficiente. Angela asintió, aunque sabía que no se alejaría por completo. Esta era su misión y la llevaría hasta el final. Más tarde esa mañana, Angela regresó al restaurante, el peso de la noche todavía pesado sobre sus hombros. Por dentro el ambiente era diferente, más animado, más esperanzador. Linda la saludó con una amplia sonrisa, sus ojos brillaban de gratitud. Las palabras ya se extendían, dijo Linda mientras le servía a Angela una taza de café recién hecho. La gente está hablando de lo que pasó anoche. ¿Sobre ti? Angela bebió un sorbo de café, su mirada se desvió hacia la ventana de afuera. Pudo ver a Tom y Henry hablando con un pequeño grupo de gente del pueblo. Sus gestos estaban animados, sus rostros decididos. No se trata de mí, dijo Angela en voz baja, se trata de este pueblo, ellos son los que harán el cambio. Linda asintió, su expresión pensativa, tal vez, pero alguien tenía que mostrarles cómo. Angela sonrió levemente, su resolución se solidificó, este no era el final de su historia, era solo el comienzo de la de ellos. Mientras Angela salía del pueblo más tarde ese día, el sol de la mañana proyectaba un resplandor dorado sobre los campos, sintió una rara sensación de paz. El camino por delante era largo y la lucha por la justicia nunca terminó realmente. Pero por ahora había hecho su parte, se habían plantado semillas de cambio y no tenía dudas de que crecerían. El débil sonido, el sonido de las campanas de la iglesia sonó en la distancia cuando Angela desapareció en el horizonte, lista para asumir lo que viniera después.